Hola a todos y todas. El video de hoy es acerca de las fobias. Gracias por ver este video y si te gusta, por favor no olvides suscribirte. Gracias. Para iniciar este tema, primero tenemos que definir qué son las fobias. Pues bien, una fobia es un miedo irracional, es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual el paciente tiene un miedo implacable a una situación, a una criatura, un lugar o una cosa. Las personas con una fobia hacen todo lo posible por evitar un peligro percibido, que es mucho mayor en sus mentes que en la vida real. Si es confrontado con la fuente de su fobia, la persona sufrirá una angustia enorme que puede interferir en su funcionamiento normal. A veces puede conducir al pánico total. Para algunas personas, incluso el pensar en su fobia es altamente angustioso. Se inicia cuando una persona comienza a organizar su vida procurando evitar el objeto de su miedo. Es mucho más grave que un simple miedo. Quienes la padecen tienen la necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que puede desencadenar su ansiedad. Si el objeto de la fobia es algo con lo que la persona rara vez está en contacto, como por ejemplo las serpientes, su vida cotidiana no se verá afectada. Sin embargo, algunas fobias complejas son imposibles de evitar, como la agorafobia, que es el miedo a salir de la casa o a lugares públicos, o la fobia social. Fobias no psicológicas. La fotofobia significa sensibilidad a la luz. Por ejemplo, si tienes conjuntivitis o migraña, tus ojos pueden estar particularmente sensibles a la luz. Esto no significa que la persona tenga miedo a la luz. Uno de los síntomas de la rabia es la hidrofobia, que es la incapacidad para beber agua. Por ello, es indispensable mencionar que no todas las fobias son psicológicas. Discriminación o prejuicio. Algunas palabras que incluyen la palabra fobia no se refieren al miedo, sino más bien a los prejuicios o a la discriminación. La homofobia no es un miedo incontrolable a las personas homosexuales, sino un disgusto, una no aceptación que significa una discriminación en su contra. Algunas personas mayores pueden disgustarle los jóvenes o adolescentes. Efebofobia. La xenofobia es una aversión a los extraños, extranjeros o a los desconocidos. Existen dos tipos de fobias, las fobias específicas y las fobias complejas. Las fobias específicas o fobias simples implican un miedo desproporcionado sobre situaciones específicas, criaturas vivas, lugares, actividades o cosas. Pueden ser también un temor relacionado con la sangre, como las intervenciones médicas, inyecciones o lesiones. Los enfermeros pueden llegar a desfallecer en presencia de la sangre o heridas, tras una reducción en su ritmo cardíaco y la presión arterial. Las fobias complejas están vinculadas a un temor profundamente arraigado o ansiedad acerca de ciertas situaciones, incidentes o circunstancias, lo que las hace mucho más incapacitantes que las fobias simples. Es muy probable que las fobias complejas afecten más gravemente el bienestar del paciente que las fobias específicas. A continuación, te voy a mencionar algunas fobias curiosas. Por ejemplo, la crometofobia es el miedo al dinero. Coulrofobia, miedo a los payasos. Laurofobia es el miedo al oro. La cacofobia es el miedo a la fealdad. Caliginofobia, el miedo a las mujeres guapas. Filemafobia, miedo a los besos. Filofobia, miedo a enamorarse o miedo a estar enamorado. Deipnofobia, miedo a las cenas o a las conversaciones en las cenas. Araquibutirofobia es miedo a las cáscaras de cacahuates. Autofobia significa miedo a uno mismo. Ailurofobia, el miedo a los gatos. No es habitual que una fobia empiece después de los 30 años. La mayoría de ellas comienzan en la infancia, adolescencia o en la edad adulta temprana. Pueden ser causadas por una situación estresante o una experiencia, un acontecimiento aterrador o un padre o un miembro familiar que tiene una fobia y que el niño progresivamente la empieza a hacer suya. Causas más comunes de las fobias específicas. En general, se desarrollan cuando el niño tiene entre 4 y 8 años de edad. En algunos casos, pueden ser el resultado de algo que ocurrió a una edad temprana de su vida. El detonante puede haber sido una experiencia desagradable en un espacio confinado,
cuyo enconamiento y desarrollo termina en claustrofobia con el tiempo. Como ya se mencionó anteriormente, la fobia de un familiar es una causa común para que se inicie durante la infancia. Un niño cuya madre sufre de aracnofobia será mucho más propenso a desarrollarla él mismo también. Los expertos insisten en que las fobias recogidas de los pacientes son miedos aprendidos, no son genéticamente heredados. Causas más comunes de las fobias complejas. Las causas de la agorafobia o fobia social son todavía un misterio. Nadie está realmente seguro. Los profesionistas de la salud creen que se debe a una combinación de experiencias de la vida, la química del cerebro y la genética. Las fobias sociales son más probables de haber sido causadas por una experiencia sumamente estresante, más que la agorafobia, dicen los investigadores. Los siguientes síntomas son comunes en la mayoría de las fobias. Cuando se expone a la fuente de miedo, hay una sensación de ansiedad incontrolable. La sensación de que a toda costa la fuente de ese miedo debe ser evitado. La ansiedad es tan abrumadora cuando confronta la fuente del miedo que la persona es incapaz de actuar correctamente. Es normal que los pacientes reconozcan que sus miedos son irracionales, irrazonables y exagerados. Sin embargo, a pesar de ello, se muestran incapaces de controlar sus sentimientos. El pánico y la ansiedad intensa pueden incluir sudoración, respiración anormal como jadeo o tratar de recuperar el aliento, latido del corazón acelerado, temblor, sofocos o escalofríos, sensación de ahogo, dolores o presión en el pecho, mariposas en el estómago, alfileres y agujas, sequedad de boca, confusión y desorientación, náuseas, mareo y dolor de cabeza. Dentro de las fobias más comunes encontramos la sociofobia. Se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Es una fobia de las más comunes entre adolescentes y jóvenes. Se calcula que cerca de un 4% de las personas entre 18 y 55 años la padecen. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las fobias, esta fobia social es igualmente común entre hombres y mujeres. Agorafobia. Se trata del miedo a los espacios abiertos y es un trastorno más común entre las mujeres que entre los hombres. Es la fobia que motiva más a menudo a consultas a especialistas. Claustrofobia. Al contrario de la agorafobia, este trastorno implica el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Se estima que entre un 2 y un 5% de la población padece esta fobia. Acrofobia. Se trata del miedo a las alturas. No es simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes lo padecen. La fobia suele manifestarse en situaciones tales como asomarse al balcón, estar en un mirador elevado o junto a un precipicio. Emetofobia. Miedo al vómito o miedo a vomitar. Hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar y que incluso cambian sus hábitos alimenticios y sociales en consecuencia. Si bien solo en casos extremos se considera fobia, se calcula que el 6% de la población siente temor de vomitar. Aerofobia. Miedo a viajar en avión. Se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temor de ningún tipo. Sin embargo, las personas que padecen esta fobia no experimentan solo una ligera inquietud en el momento del aterrizaje y del despegue, sino que en ocasiones las fobias les impiden planear siquiera un viaje de este tipo o les ocasionan trastornos de ansiedad ante la perspectiva de un futuro viaje, incluso meses antes de llevarla a cabo. Carcinofobia. Se trata del miedo al contraer cáncer. Es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos sienten aprensión ante la posibilidad de manifestar esta enfermedad. Sin embargo, en el caso de los fóbicos, se trata de un miedo muy antinatural, ya que han demostrado temerle a cualquier síntoma físico negativo, asociándolo todos al síntoma de esta enfermedad. Necrofobia. El miedo a la muerte es algo natural e instintivo en el hombre, posiblemente porque la muerte es lo desconocido. Además, se asocia la muerte con los padecimientos que la preceden, como dolor, sufrimiento, etc. Brontofobia. Son comunes las fobias que involucran elementos climáticos o determinados fenómenos meteorológicos, y en este caso, la brontofobia consiste en el miedo extremo ante rayos y truenos de las tormentas.
Alguien con esta fobia estará alarmado tanto antes o durante las tormentas y en casos extremos padecerán los síntomas de la ansiedad. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte, darte like y activar la campanita. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.